Bienvenidos al episodio número 26 de Once Upon a Time. Bueno, ya va. No sé si es 26, 27, porque creo que vamos a hacer también un especial de Ant-Man, también de los Oscars. Entonces, no se fijen por el número, lo verán una vez en la descripción del video, pero va a estar rodando por ahí este episodio bastante especial, ya que traigo un invitado que está debutando en el canal, es nuevo, pero tiene muchísimo recorrido, tanto en el mundo del cine, haciendo críticas en sus redes sociales, y es un profesor bastante reconocido en su gremio. Aquí tengo a mi lado al profesor Carlos Valladares. Quiero presentarlo, es un profesor investigador de historia en universidades y docente de sociales, educación básica, crítico de cine y cronista de San Bernardino en Caracas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo inició este nuevo inicio de semestre, de año con nuevos estudiantes? Bueno, ayer comenzamos, bueno, chévere, como siempre, animado y todo lo mejor. Quiero de una vez preguntarle cómo es el profesor Carlos Valladares y cómo surgió el amor al cine, cómo surge esta costumbre de ver películas y cómo sale ese amor a hacer críticas y escribir sobre las películas. Bueno, yo digo que puedo resumir la felicidad como en 4 cosas, ¿no? Que son la familia, los libros, escribir y el cine. O sea, leer, escribir y ver películas. La verdad que ver películas es parte de mi felicidad. O sea, yo no sé, creo que yo me pongo a pensar cuál fue la primera película. Yo me recuerdo cuando en la década, bueno, ya, como dices tú, tengo recorrido también de edad, ¿no? En la década de los 70 y la década de los 80 era una época donde no existía el cable y mucho menos todo esto de streaming y todas estas cosas, internet, mucho menos. Entonces, las películas se veían no solo en el cine, pero en la televisión pasaban muy buenas películas. Claro, películas clásicas, películas viejas, pero la televisión era un lugar donde uno veía películas y yo de niño veía todas esas películas. O sea, nunca olvidaré cuando vi El planeta de los simios, o sea, la vi en televisión y para mí fue un impacto enorme con ese final que uno se queda... que bueno, que esta tontería que siempre dicen, no, que el libro es mejor que la película. No, hay películas que son mejor que el 100%, libro. 100%. Y El planeta de los simios, la película es mejor que el libro. O sea, ese final no está en el libro. Claro. Y ese final ya es parte de la cultura popular. Entonces, bueno, les dejo, no les voy a hacer spoiler, pero si no la han visto, véanla. Y tiene alguna película, aparte del Planeta de los Simios, con especial cariño en su niñez o en su, Sí, en bueno. su trayectoria. Es todas las películas así en general de ciencia ficción, por ejemplo, después de La máquina del tiempo, en esa primera versión, por cierto, la última versión, que es, si no me equivoco, de los 90, aproximadamente el 2000, creo que 2000, 2001, es mucho mejor. A mí me gustó mucho más esta nueva versión. Y yo de cariño, bueno, La Guerra de las Galaxias es un fanático total, o sea, yo la vi en estreno, tenía 6 años, Wow. la primera, Una Nueva Esperanza. Y bueno, en general, películas así, después todos los 80, que viene ya 80 y 90, la época de la adolescencia y la universidad, hay muchos clásicos. En los 80 hay un cine muy bueno, por ejemplo, Gandhi, películas de historia. Ya después Claro. empecé todo, que es mi carrera, estudiar historia, me fui por el cine histórico, ¿no? Y que es lo que me he especializado, ¿no? Pero en general me gusta el cine. Para mí, si me preguntan cuál es la mejor película así, yo siempre pienso en Shawshank Redemption. Ok. Esta película Sí. es, wow, o sea... Que es con Morgan Freeman. Exactamente, que hizo que Morgan Freeman ganara ese papel de narrador, ¿no? Claro. Que es narrador de la historia. Y ¿no? bueno, y es un antes y después en su carrera. Sí, exactamente. Y entonces podemos decir que su género favorito es la ciencia ficción. Sí, bueno, no, el cine histórico histórico, ibérico, ok. pero después Buenísimo. ciencia ficción. Y aquí ya entrando, ya que nombra cine bélico, Ujú. y bueno, y aquí ya les digo de una vez, vamos a hablar de la película que actualmente está en Netflix, es distribuida y producida por Netflix, es All Quiet in the Western Front. Una película, es la tercera edición, bueno, no es la tercera edición, es la tercera vez que hacen esta Sí, tercera película. adaptación cinematográfica. Exacto, exacto. Ujú. Y primero que nada, quería preguntarle, ¿por qué usted cree que el cine bélico es tan atractivo? Bueno, yo muchas veces me pregunto, por ejemplo, yo ahorita me estoy especializando y estoy haciendo una investigación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, es la relación entre cine e historia. Y yo creo que, por ejemplo, del cine histórico, lo que más se ha filmado es sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, Ok. y obviamente, por tanto, del cine bélico. Entonces, yo digo que lo más atractivo quizás, pensando en la Segunda Guerra Mundial,
es el hecho de los retos que la guerra plantea al ser humano. Al Es ser humano. terrible, o sea, es una tragedia, es la expresión del mal en nuestro mundo, en nuestras vidas, la guerra, y bueno, ahorita con lo de la guerra de Ucrania, o sea, uno puede, por lo menos estamos viviendo así una guerra, bueno, gracias a Dios no la tenemos así nosotros, pero el mundo, pues. Sí, claro. Entonces, yo pienso que esos retos, esas dificultades, ese enfrentarnos al mal, es lo que hace atractivo el cine bélico. O sea, como de alguna manera reconstruir y tratar de vivir en el cine ese enfrentamiento entre el bien y el mal, pero sobre todo de la tragedia humana. O sea, y entonces, en medio de esa tragedia humana, como el espíritu humano, Claro. o sea, triunfa. Claro. A veces es una tragedia. O sea, Obvio. a veces no triunfa, o sea, la muerte es la que vence. Pero, por lo general, la guerra y las historias bélicas están llenas de historias de superación, historias de sacrificio por el otro y lucha por el bien. O sea, yo lo veo por ese lado. Claro, O sea, yo y casualmente ya estamos viendo con más frecuencia, al menos anualmente, hay una película reconocida mundialmente, bélica. El año pasado era 1917, Ujú. hace un par de años era Dunkirk, hace un par de años también era Horas Contadas, que eran bastante reconocidas en los Oscars. Se está viendo como el cine bélico, que en los 70, en los 80, con Ford y con todos esos directores, Ujú. era lo normal en ese momento. Yo estoy en la investigación sobre esto, cuando se forma escribir el drama bélico y el cine bélico, Ujú. era todos los días esto. Sí, sí. Y bueno, quería de una vez, yo estaba también leyendo un parte de su reseña en sus redes sociales, Ujú. y me pareció interesante lo que comentaba de la música y lo visual. ¿Qué piensa, cuál fue su opinión de esto para los que nos están viendo ahorita? Pero me preguntas en Cine va del frente o No, en general. sí, exacto, en Cinemania del Frente, en esta película. En Cine- Oye, a mí me encanta de Cine va del frente esto de la música porque en el sentido de lo de la naturaleza, ¿no? Ahí es una música muy, como dicen, minimalista, muy suave y clásica, pero está íntimamente relacionada con lo de la naturaleza. O sea, ahí siempre hay un contraste, esto que les acabo de decir, ¿no? Lo del bien y el mal. Y el bien aquí está demostrado mucho en la inocencia, pero es una inocencia que nos muestra la naturaleza. Esa es la primera escena. Entonces, claro, después está todo el ambiente destruido por la guerra, ¿no? Especialmente esa guerra horrible de trincheras, ¿no? Algunos dicen que solo se vivió en la en la Primera Guerra Mundial y no se va a volver a vivir, aunque hay momentos en toda guerra que puede haber una etapa de trincheras, ¿no? Claro. Pero la guerra donde dominan las trincheras es el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. O sea, eso nunca... O sea, se dice que nunca más va a ocurrir por Claro. el desarrollo de las armas. Entonces fueron 4 años estancados en una línea de trincheras que iba desde el Mar del Norte, o sea, el norte de Europa, hasta Suiza. O sea, Claro. es una cosa impresionante. Entonces, Y casualmente esta grabación se hizo en Praga. Yo Ajá. estaba leyendo, se hizo en Praga. La famosa casa donde le roban el ganso, ujú. es una casa en Praga que la tuvieron que reconstruir, tuvieron que pintar las paredes porque realmente creo que eran solo cimientos. Pero quería ver más o menos si nos pudieses hablar de cuál es el libro que nos inspiró. Obvio, si no se leyó el libro, no tiene que explicarnos. Ujú. Pero el libro está basado en el libro de Erich María Remarque. Ujú. Y supuestamente es inspirado por sus propias experiencias como un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué nos puedes destacar de este aspecto y si nos puedes hablar un poquito del contexto histórico de esta película? Bueno, este libro se publicó en 1928, ¿no? Y inmediatamente se hizo la primera adaptación cinematográfica, que es 1930, que es una película que gana Mejor Película. Exacto. Por Lewis Milestone, y véanla, bueno, la pueden conseguir fácilmente, es muy buena, a mí me parece muy buena, aunque es en blanco y negro y las nuevas generaciones a lo mejor esto le hace un poco chocante, ¿no? Pero a mí me parece que es una excelente película, y es una película también que podemos decir muy social, o sea, muchas veces se habla, como es la novela. Sí, O sea, 100%. una novela social ¿en qué sentido? O sea, dice, ¿por qué la guerra? O sea, es una novela centrada en lo que es la tradición antibelicista, Ujú. que podríamos también traducir como pacifista, pues, o sea, el absurdo que fue que 17 millones de personas murieran a veces, o sea, en un frente que no se movía. O sea, y era simplemente porque los ejércitos, los generales enviaban a la línea de ametralladoras, o sea, al frente, o sea, soldados y cada vez más soldados y más soldados, y quien iba a ganar era realmente el ataque masivo.
Tú lo que tenías Claro. que hacer era quien ponía más muertos, era el que iba a vencer. O Claro. sea, en este sentido era, bueno, toda guerra realmente parece, salvo una que sea defensiva o por la vida de nuestros seres queridos y eso, pero es un horror, o sea, es un horror y es una barbaridad y es un absurdo. Pero esta guerra se ve como la más absurda de todas. O sea, por la muerte masiva de seres humanos en casi segundos. O sea. Y Y es lo que se ve en la película. claro, ciertamente. En las tres versiones. Y con ¿no? ese punto, quería saltar una vez de... Quería preguntarle sobre las características de la sociedad alemana en ese momento. Ajá. Creo que es un elemento importante en la película, ya que, por ejemplo, bueno, parte de la dinámica del programa, yo quería decirles frases durante la película para como me diga qué es lo primero que le viene a la cabeza. Y la primera que tengo aquí, por el Kaiser, por Dios y por la patria. Sale en los primeros minutos de la película. Sí. Y, bueno, ¿qué nos puede decir de esta frase y la sociedad alemana más que todo? Sí, bueno, lo que pasa es que habría que adaptar una cosa. Una cosa es cuando se escribió la novela, que es en la década de los 20, que es una Alemania ya derrotada y totalmente consumida tanto por la guerra, por la crisis económica, por las enfermedades. Recuerden que la anterior pandemia, antes del COVID, fue la fiebre española, que es de Exacto. esta época. Ok. O sea, del 18 al 20. Entonces, claro, también Claro. se vivió eso. Bueno, uno de los protagonistas en la película, su hijo muere por, creo que era malaria. Sí, no recuerdo, no, ahorita. ¿De la película tú dices? Sí, hay varios protagonistas que dicen que mi hijo murió. Ok, sí, esa parte no. Sí, pero es durante el contexto de la película, pues, no, Ok, no es el sí, sí, personaje sí. como tal. Sí, sí, sí. Y el hecho es que, bueno, es una sociedad, se podría decir, frustrada porque pensaba que iba a ser esto que tú dices del Kaiser, es el que iba a llevar a Alemania a ser un imperio, ¿no? Un imperio, por lo menos europeo. Y la idea era que Alemania había llegado tarde a la repartición de las colonias. Entonces Ok. había llegado, o sea, antes ya había estado Inglaterra, Francia y el resto de los países europeos, y entonces Alemania había llegado a ese reparto tarde. Entonces tenía muy pocas colonias en África y en Asia. Entonces, la Primera Guerra Mundial era como que, bueno, ahora sí nosotros vamos a ser una potencia mundial y se nos va a respetar. Entonces, claro, había esa esperanza y resultó ser que eso fracasó. Claro. Generando una mortandad y una crisis económica y una crisis social en el país. Después de la Primera Guerra Mundial viene una guerra civil en Alemania. O sea, el Claro. comunismo, inspirado por la revolución bolchevique que se había dado en Rusia, evidentemente, se trata de establecer también en Alemania. Posteriormente esto se conoce como la Alemania del Norte, la- No, realmente, no, ya va, es como, o me sea, fui para otro lado. sí, exacto, no, porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se Sí. divide en dos Alemanias, pero eso es porque está ocupada. Ok. Esta vale. Alemania no está ocupada, salvo una zona, que es la zona del Ruhr, la zona industrial del oeste. Pero pierde algunas partes, pero no es la tragedia de la división del país en la Ok. Segunda Guerra Mundial. No, esto no. Sino que los comunistas, dentro de la sociedad alemana, que había bastante, el Partido Comunista era fuerte, el Partido Socialdemócrata, pero sobre todo los comunistas inspirados en la Revolución Bolchevique, es decir, la Revolución Comunista en Rusia en 1917, que había logrado llegar al poder en el 20, inspirados en eso, hacen su propia revolución comunista. Claro. Y entonces, claro, el país apenas termina la Primera Guerra Mundial en el 18, se inicia un proceso de revolución comunista. Pero el propio ejército, muchos soldados y otros grupos que se formaron, se puede decir, espontáneamente, luchan contra estos comunistas. Al final los comunistas no vencen. Entonces, pero se mantiene un experimento democrático en Alemania, pero la democracia empieza un proceso de desprestigio muy rápido. Pero fue un intento de hacer una democracia. Entonces, claro, en este ambiente o sea, frustración, fracaso, guerra civil, había una democracia. Claro. Entonces, en esa democracia se podía escribir libremente. Entonces, Ok. claro, tenemos libros como Sin Novedad en el Frente, ¿no? Aunque se Interesante. publica en el 28, perdón. Se da en un ámbito de libertad. Claro. Y ese ámbito de libertad empiezan a surgir también novelas como estas, varias opiniones que lo que señalan es que la guerra fue un horror y que no puede volver a ocurrir. O sea, y que no se le debe permitir a los militaristas, a las personas, que era una tradición en Alemania, que volvieran al poder. Pero lo que sabemos es que, bueno, después volvieron, ¿no? Y Tristemente. porque eso va muy bien, también más o menos por el minuto 10 sale, ustedes serán jugados por el futuro de Alemania. Dicen durante la película. Ujú, y sí. me parece interesante, ya que, ok, el contexto va de que una sociedad
dividida, una sociedad rota, frustrada. Pero, ¿cómo por ejemplo era el día a día de un soldado? Más allá, bueno, antes de que creo que no hemos explicado más o menos el contexto de la película, se basa más o menos, o la historia va sobre 4 o 5 chamos, básicamente se enfoca en uno, que el actor se llama Félix Kemmer, algo así, que casualmente debuta con esta película, Sí. un increíble debut para él, que pues, estamos viendo con el tiempo que Netflix está apostando mucho por el mercado alemán, y le está yendo bastante bien porque a pesar que no podemos tener números oficiales porque Netflix es muy cerrado en ese tema, solo le costó $20 millones esta película. No, increíble. Y me imagino que la ganancia es sobre el Sí. triple. Entonces, No he visto, pero sí, debe haber sido el triple. sí, sin duda. Ya con que esté nominada a los Oscars tiene bastante prestigio. Entonces, quiero, claro, quería saber más o menos cómo era el día a día de un soldado alemán ahí, porque ¿qué pasa? Eran jóvenes, eran chamos frustrados, donde empezaban a ver sangre y muerte, les afectaba a ellos mismos. Es una entrega de una película donde apuesta más desde la perspectiva alemana, que es bastante diferente. Yo cuando lo vi, yo dije, oye, qué bueno que estamos viendo desde el punto de vista alemán, donde los malos son los franceses, donde normalmente estamos viendo que el malo es el alemán. Ujú. Entonces, primero, ya sabías esta historia, pero ¿cómo fue la impresión de eso? Y aquí cierro con esta pregunta, porque no sé si se acuerdan de esa escena donde le están hablando, el chamo le está leyendo una carta de su esposa al otro soldado y le dice, has ahorrado dinero. A los alemanes, los soldados alemanes les pagaban. Sí, sí, claro. Les No, es que hay que pagaban por entender ir a la guerra. Claro, claro, claro. No, y después tiene una pensión. Es más, te puedo contar, yo tengo un conocido que esa persona está cobrando una pensión de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Wow. es la viuda. Y esa viuda está viva, y yo la conozco, yo la he entrevistado. Ok, Y bueno, no es familia política mía. O sea, Ok. esa persona es la viuda de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, alemán. ok. Y ellos le dan su pensión de sobreviviente. Para que tú veas, imagínate tú si es ahorita, bueno, en aquella época, quien inició el proceso de pagarle a los soldados es realmente Alemania. En el siglo XIX. O sea, quien estableció el ejército profesional es Alemania en el siglo XIX. O sea, el ejército profesional como tal es Alemania. O sea, antes habían otras formas de pago. Otras formas, pero eso de un ejército profesional con seguro, o sea, toda una carrera, como una especie de industria, ¿no? Ok. O sea, que tú tienes tu seguro social, que tú tienes tu sueldo mensual, incluso después te dan una pensión. Todo eso lo estableció Alemania. Y se podría decir que parte de esto, Y el resto de los países lo imitan. claro, o o sea, sea, aquí- todo nace ahí No nace en el siglo XIX. por Alemania. Ajá. Y podríamos decir que esto era como el principal motivación para los chamos en ese momento. No, yo digo, aquí lo que se ve y se muestra en la película, la motivación aquí es el patriotismo, lo que tú habías dicho antes, lo del Kaiser, por Dios, por la patria, o sea, eso realmente, lo que muestra la película es el patriotismo. O sea, Patriotismo. hay dos cosas, patriotismo y aventura. O sea, son jóvenes y entonces creen que la guerra va a ser rápido. Claro. Lo que pasa es que aunque la película está en el contexto del 17 y del 18, entonces, claro, especialmente ese tiempo en el cual termina la guerra, que es el 11, o sea, las 11 del 11, Sí, del mes 11, ¿no? exacto. El 11 de noviembre a las 11 de la mañana, y bueno, el año 1918. Y empieza en el 17, pero lo que quiere mostrar la película, que a su vez muestra el libro, y muestran las otras dos versiones también, es el hecho de que había un patriotismo y un deseo de participar en la guerra. Ok. O sea, como que te la vas a perder. Si es algo, una aventura. Era No una moda. exacto, era una moda. Era una moda y era algo emocionante. ¿Y era una moda creada por quién? Bueno, tanto por los sistemas de propaganda, pero también hay que pensar una cosa, o sea, a nivel histórico, no había ocurrido una gran guerra desde la época de Napoleón, y eso significa 100 años atrás. Ok. O sea, las guerras napoleónicas duraron desde 1700, bueno, si le ampliamos la guerra que tiene que ver con la Revolución Francesa, desde el 1792 hasta 1815, que fue la gran guerra, hasta que ocurre la Primera Guerra Mundial. Antes eran guerras muy sectorizadas, muy pequeñas. Claro. Entonces, claro, toda la juventud europea se sintió como emocionada de ir a una guerra. O sea, que te ibas a perder eso. Ese era el momento de la historia que te la podías perder. Entonces, iban animados, pues. Y, Entonces, no es tanto porque vas a ganar un sueldo ni nada de eso, No. sino es por la patria y es por la aventura. Y es porque eres joven y quieres vivir claro, intensamente. ok. Y
Claro, cuando llegas al frente, ahí todo cambia. Que es lo que te muestra la película. Claro. O sea, Y- como toda buena historia, hay un cambio. O sea, hay una emoción para después la frustración. Bueno, que es como el famoso camino del héroe en una película. Exactamente. El tema es que aquí el camino del héroe fue a un final terrible. Sí, bueno, no hagamos spoilers, como dice que no lo ha visto, pero bueno, ya esa historia se ha contado muchas Sí, sí. veces y se sabe. Y, por ejemplo, aquí ya para saltar a otro punto, el sueldo que le pagan actualmente es bueno. Ah, sí, es muy bueno, porque ahora el ejército alemán y en general los ejércitos del mundo tienden a ser ejércitos, por lo menos de los países desarrollados, son ejércitos profesionales. Claro. Y son voluntarios, no es la famosa recluta que existía antes. Entonces, claro, antes lo que el Estado buscaba y reclutaba Ajá. a los soldados. En cambio, ahora es más que todo, o sea, estoy hablando de la tropa. Claro. Los oficiales, no, eso sí es voluntario en cierta forma. A menos que pases de tropa después a oficial. Pero antes, ahora es un ejército meramente profesional y voluntario, como es Estados Unidos. Claro. Entonces le pagan bien, o sea, una serie de cosas. Y esto lo tenía aquí más o menos estructurado. ¿Por qué cree? Bueno, primero, ¿usted cree que si realmente en otro contexto, por qué nuestra sociedad, los jóvenes de nuestra sociedad, se aventurarían a una o algo así? Ah, no, lo que pasa es que Actualmente. las cosas han cambiado mucho, o sea, yo no lo creo. No. Para nada, o sea, aunque uno ve las cosas que pasan en Ucrania y wow, o sea, depende. Es que claro, uno ve el presidente de Ucrania bajar y ir al frente del batallón y defender a su país, ok, uno le da como capaz, sí. Sí, Pero- por eso, depende de la situación, ¿no? Si te están invadiendo y eso, pero mira, lo que pasa es que a mí no me gusta caer en el deporte que tenemos los venezolanos a veces, hablar mal de nuestra propia Claro. gentilicio, pero esa vez, nosotros tuvimos una vez como cercanos así en la época de Chávez, de enfrentarnos con Colombia, pero fue una cosa así como, Un roce. así un roce ahí, y fue bueno, lo que se dice fue un poco patético, o sea... Sí. O sea, porque había problemas de abastecimiento, había problemas de, o sea, nadie quería nada de eso, porque claro, era un absurdo, o sea, era Por eso no sé, depende del contexto. Uno se pone a ver Ucrania, es un país invadido, quizás sí hay esto del patriotismo, de defender la casa, o sea, dónde está tu familia, dónde está tu país, pero yo creo que eso cada día queda menos. Claro. Pero me da la impresión. ¿Y te parece que es preocupante esto? Bueno, depende cómo lo veas, ¿no? Porque a lo mejor nuestra sociedad es muy individualista, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bien por un lado, que es el hecho de que seamos pacifistas, de que rechacemos las guerras, eso podría ser el lado positivo. Pero por el lado negativo es que es un individualismo extremo, ¿no? O sea, Claro. no hay esos grandes sacrificios por grandes causas, ¿no? Pero no, la guerra o sea... No lleva nada. O sea, yo no. O sea, a mí me gusta estudiar la guerra, pero la guerra es un horror. Claro. O sea, Sí, es un 100%. espanto, o sea, no. Espero que la humanidad podría librarse de eso, lo dudo, pero lo ideal es lo que ha ocurrido realmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, por lo menos Europa no se ha peleado entre sí. O sea, bueno, dicen que esto y otro, pero realmente no. Y por ejemplo, quiero que aquí ya para ir cerrando, Ujú. me gustaría que explicase un poquito lo que a nivel contexto histórico, el 11 de septiembre, el 11-11, a las 11 de la mañana. ¿Qué significó eso? ¿Y qué relación tiene con el acontecimiento del Tratado de Versalles? Bueno, hay una cosa, no sé si estoy desviando o no respondiendo a la pregunta, que a mí me gusta de esta versión. Primero, esta versión es la tercera, pero es la alemana. Las anteriores bueno, la segunda fue británico-estadounidense, la otra estadounidense, fue de Hollywood, no la Ok. primera. Y habladas en inglés. En cambio, esta es alemana. Alemán puro. Entonces, Que el autor es austriaco. Sí, pero Él bueno, no es alemán. es la cultura Exacto, sí, obvio. germana, ¿no? Bueno, sí. Entonces, pero lo que hay que entender, yo digo que esta versión a mí me gusta en el sentido de que hay dos historias, hay una historia paralela, ¿no? Que es la historia de lo que sería el llegar a un acuerdo de cese al fuego. Ujú. Y entonces esa visión, eso está enmarcado en una visión actual de la propia Alemania, que Exacto. es la valoración de la democracia en Alemania. Es decir, es tratar de, a través de esta película, demostrar que Alemania no es solo militarismo, no es Hitler, no es esto de la Primera Guerra Mundial, el Claro. Kaiser, no es lo que llaman el prusianismo. No. Alemania también tiene una tradición democrática. Y eso es lo que se muestra en esta película. O sea, Ok. por un lado está la guerra desarrollándose con su horror. Y por el otro lado, y está este militar este general que quiere como que un último
un último tirito, Sí, ¿no? el Que es una calvito. barbaridad, que oye, qué monstruosidad, o sea, ya está todo perdido, entonces no, él quiere que ataquen Más al y final más y más. para irse con honor a la casa. Bueno, aquí yo tengo la una frase barbaridad, o sea. que él dice, mis instrucciones dicen guerra y voy a pelear hasta ganarla. Sí, pero ya estaba perdido. Entonces, claro, es una ante esa barbarie militarista, o sea, prusiana, está una Alemania que es la que está negociando. Exacto. Que está en este representante del gobierno que ya no es el gobierno del Kaiser, porque él había abdicado. Entonces, el gobierno democrático, Ok. que es el gobierno de Friedrich Ebert, que es el de la socialdemocracia y de Ok. los demócratas. Entonces, claro, yo creo que esta película quiere mostrar eso, o sea que Las dos hay imágenes. otra Alemania. Claro. Y la otra Alemania es la que ha dominado, gracias a Dios, después de la Segunda Guerra Mundial. Que es la Alemania de la democracia cristiana, de Konrad Adenauer, es la democracia también de la socialdemocracia, por ejemplo, con Helmut Kohl, en todo el proceso de unificación en los 80 y después en los 90. O sea, toda esta nueva Alemania, siempre ligada a Occidente, a las libertades, a la democracia, a los derechos humanos, es lo que yo creo que de algún modo está ahí velado, o sea, no velado, pero por Sí. lo menos lo muestra bien. Claro. Esta película. Y esa es otra. Eso es lo que hay que entender de muchas veces el cine muestra el presente, pues. O sea, está hablando de la Primera Sí, Guerra sí, Mundial. claro. Pero está mostrando el presente alemán. O sea, que Ah, Alemania no se reduce al militarismo, no se reduce a la guerra, no se reduce a Hitler. Esa perspectiva. Aunque no- esta no película la es de la había- Primera Guerra Claro, Mundial, claro. pero evidentemente que hay ahí Hitler está por ahí rondando, Sí, sí. o sea, porque Y bueno, lamentablemente, en el horror de la guerra, en el militarismo, en la barbarie. sí, ahí estaba. Creo que ahí cuando estaba empezando a sembrar esa semillita de. Exactamente. Es que el nazismo nace en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Claro. Ahí estuvo Hitler. O sea, y de la frustración de la derrota en la Primera Guerra Mundial es que surge ese resentimiento, que es el nazismo. Claro. O sea, Hitler se aprovechó. Que va a llegar después en el 33, ¿no? Claro. Entonces, Hitler se aprovecha de este fracaso exactamente. para impulsar ese rencor, ese Ujú. odio, para abrocharla después de todo eso. Sí, para todo lo decir, que- ahora sí vamos a lograr ser un imperio. Y ¿Qué? de nuevo, un nuevo fracaso ¿Qué? con más muertos. Exacto. O sea, Que uno, aquí para los que nos están escuchando, para que tengan un poco lo importante de entender el contexto histórico, uno puede ver la película sin saber que esto es previo a Hitler, y uno puede Ujú. creer que las órdenes las mandaba Hitler. Un no, ignorante, pues, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero Y- es la primera, no la segunda, como dice. Exacto. Y bueno, quería más que todo cerrar para que nos, así para invitar a la audiencia a ver esta película porque está nominada a Mejor Película Internacional. Va a estar compitiendo con Argentina en 1985, que les traje esta película, esta reseña anteriormente. Mi voto va para Argentina en 1985, pero All Quiet in the Western Front, on the Western Front va a ir bastante fuerte este año. Puede ser el año de los alemanes. Esperemos que, la verdad que si uno de los dos gana, no me quejo. No sé si llegó a ver Argentina en 1985. No, no la he visto. Ojalá. Bueno, una increíble película. Y bueno, quiero que nos den la invitación y ese mensaje que ya Alemania es otra, porque lamentablemente cuando hablamos del pasado de Alemania, hablamos de los nazis, hablamos de guerra, hablamos de mucha muerte, y cómo realmente esta película demuestra otra imagen de la Alemania de hoy en día. Sí, sí. No sé qué. Sí, qué que nos- tiene su origen, su semilla acá. O sea, tiene su semilla en la socialdemocracia, tiene su semilla en la democracia cristiana. El que negocia el cese al fuego, es un miembro del partido, es un católico, miembro del partido Centrum, o sea, de un partido, podríamos decir, católico, conservador, pero es una persona pacifista, es una persona que se había estado siempre en contra de la guerra y que está tratando de salvar vidas, ¿no? Y eso se ve muy bien ahí. Además que con un actorazo que es Daniel Brühl, o sea, Sí. entonces, que ya lo conocemos en otras películas, obviamente. Quien recuerde Bastardo sin Gloria, o sea, ahí hizo de... Y está Simo en Ah. la serie de Falcon, Capitán, Sí, la de sí. Marvel, pues. Y también, bueno, su debut, si no me equivoco, creo que fue en Goodbye Lenin, que es buenísimo, Sí. buenísima, buenísima. Entonces, pero bueno, el hecho es de que muestra esta visión de pacifista, pues esta visión pacifista y de salvar vidas y de otra mirada, ¿no? A mí me gustó esto es, como de nuevo vuelvo a lo de siempre, ¿no? Que dicen, bueno, no, que el libro es mejor, que no sé qué cosa. Mira, esta adaptación es una maravilla. Esta adaptación cinematográfica es una maravilla. Y es la mejor de las tres que han habido. Porque yo he leído parte, yo me estoy leyendo el libro por Ok, esto. buenísimo. Entonces,
Las otras son más adaptadas al libro. En cambio, esto es como un desarrollo aparte. Entonces, siempre está lo mismo, ¿no? Lo del contraste entre belleza y muerte, ¿no? Que es lo que se muestra siempre en las otras dos y en esta también. En esta también, claro. Pero esta parte política, a mí me parece que estamos... A mí me gusta mucho que haya mostrado esto. Esta otra Alemania, pues. Y Y bueno, recomiendo verla, ¿no? Claro. A mí me parece que es muy buena y bueno, o sea, y es una película histórica y que, no sé, y que es una obra de arte. Así como Dunkerque, pues, que uno dice, wow, es una obra de arte. Dunkerque O sea, es increíble, sí. Ujú. Y esto culmina en el Tratado de Versalles. Ah, que no hablamos de eso. Sí. Sí, bueno, después de este cese del fuego, este armisticio, viene todo el proceso de negociación del Tratado de Versalles. Que ahí, bueno, eso es todo un debate historiográfico e histórico que, bueno, quizás aquí se puede ver algo en la película de cómo se comportan los franceses, ¿no? Entonces, arrogantes, ya han Sí. vencido. Claro, ahí el general Foch es un general, o sea, que es de alguna manera vanagloriado y admirado. Hay estatuas en Francia de él, o sea, y claro, aquí lo ponen como bastante perverso, bastante yo malo. preguntar eso, que él estaba rogándole que cese el fuego y que paren las muertes. Y Sí. él decía, no, ¿por qué? O sea, firme ya, acepta ajá, todos los ajá. términos. Y eso es lo que se va a repetir en el Tratado de Versalles. O sea, Y muchas Alemania veces- se dio. Y algo que es un acuerdo historiográfico es que sí se dio, porque bueno, no le queda otra ahí. Y es que el Tratado de Versalles fue humillante, o sea, que es lo que se aprendió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ya no era, aquí fue destruir a Alemania, en cierta forma, o sea, humillarla. Entonces, claro, aquí en la Segunda Guerra Mundial no. Entonces, muchas veces uno piensa, claro, esto es muy largo de hablar así, pero en muchas películas que uno ve en el cine después de la Segunda Guerra Mundial, uno ve que los alemanes no están tan mal vistos. O sea, son malos, son los que mataron Claro. esa cosa, los nazis, por supuesto. Pero a veces hacen una diferencia con los militares, con otros militares. Entonces dicen el honor. O sea, hay una admiración por Rommel, por ejemplo, hablando Claro. de la Segunda Guerra Mundial así. Pero la idea era, muchas veces se dice que es una cuestión de la propaganda y del cine para decir, mira, ustedes tienen que apoyarnos en la Guerra Fría, porque tenemos que luchar contra los comunistas. Exacto. Claro, hay otra Alemania oriental, comunista, pero la Alemania occidental tiene que cuadrarse con nosotros. Entonces, claro, muchas veces el cine está contando la historia del presente, como siempre pasa. O sea, nos Ok. está diciendo algo del presente. Claro, y nosotros confundimos en verla por ser una película del pasado. Ujú. O sea, nos habla del pasado, pero desde la perspectiva del presente. Exacto. Porque eso es una cosa que yo repito siempre. O sea, la historia del presente. Recuerda que la historia siempre es historia del presente. Porque la mirada la hacemos del presente. Exacto. Entonces, es bueno ver una película que hable de la Primera Guerra Mundial desde la perspectiva alemana. Y que a su vez fue un libro alemán. Claro. Y que trata de alemanes. O sea, Exacto. entonces eso yo creo que esta película por fin se hizo la gran película de Sin Novedad al Frente desde los alemanes y, o sea, hablada en alemán Ujú. y o sea, bueno, y para el mundo, no digamos para alemanes nada más, sino para el mundo. Entonces, bueno. Y bueno, aquí ya ir para ir cerrando, casualmente, Sin Novedad en el Frente, viene por lo que estuve leyendo, no sé si es verdad. Ujú. Capaz aquí estoy spoileando un poco el libro. Al finalizar el libro, te dice que el soldado dice, ya no hay más reportes, ya no hay más novedad en el frente. Claro, claro. Y por eso el título. Sí, Quería ver sí. si nos puede recomendar alguna película de bélica, sobre todo, Ujú. o histórica, para nuestra audiencia, ya que una película de su recomendación, de su criterio, oye, esta película está al nivel de Sin Novedad del Frente, o la supera. ¿Qué películas nos puede hablar? Una, dos, o las que se le venga a la cabeza, para ir cerrando. Ah, ok. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay clásicos. Lo que pasa es que yo ahorita como estoy dedicado a la Segunda Guerra Mundial, a mí me parece que esto es una cosa que podría sonar contradictoria, pero a mí, más que una película, es una serie. Para mí lo Ok. mejor de la Segunda Guerra Mundial es Band of Brothers. O sea, era esta serie que es producida por Tom Hanks y Sí, Steven yo sé Spielberg. cuál es. O sea, esa serie que es de HBO y que fue del 2001, a mí me parece que es lo mejor que se ha hecho de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas películas de la Segunda Guerra Mundial muy buenas, pero esto para mí es lo mejor. Claro, pero es una visión diferente. La mayor parte del cine bélico es antibelicista, o sea, Ajá. es pacifista. Y eso. La mayor, aunque ustedes no lo crean, pero a este aquí podría ser, algunos lo podrían notar como un poco de exaltación, o sea, pero a mí me parece que tiene un buen equilibrio. Tiene un buen equilibrio. A mí me parece que la serie Band of Brothers, claro, y después hicieron The Pacific, y ahorita estamos esperando por una que va a ser sobre los pilotos de la Fuerza Aérea, de la octava Fuerza Aérea
de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que es Master of the Air. Pero Master of the Air está por salir. Lo malo es que está en Apple, entonces bueno, Concha, va a costar ver. Sí. ¿Recomiendas ver películas bélicas? Bueno, de nuevo, yo no tengo un culto a la guerra, me gusta estudiar la guerra, ¿no? Pero sí, recomiendo las buenas películas de guerra. Hay muchas cosas malas. Claro. Pero las buenas películas que son como si no en el frente, que tienen como una beta así artística, yo creo que hay que verlo. Bueno, aquí ya para ir finalizando, les recomiendo que vean esta asombrosa película. Les recomiendo que la vean antes del 12, ya que el 12 va a ser la premiación en los Oscars. Y bueno, porque tanto se habla de los Oscars, pues, pero esta película está nominada, y como ya se lo dije antes, Mejor Película Internacional. Una increíble actuación, una increíble dirección. Visualmente es bellísima. Musicalmente la vas a disfrutar mucho, te va a generar mucha ansiedad la música porque es muy natural y va muy con el contexto que se está viviendo en ese momento. No porque es una película, no es porque es una canción del momento, sino va muy al miedo y a lo que respiran los soldados en ese momento. Y creo que tanto a nivel guionístico como a nivel de vestuario, todo está muy bien adaptado a lo que corresponde a la época. Es una película que, bueno, el profesor en su reseña le dio 8 de 10 y es bastante bien, es bastante acertado eso. Entonces, bueno, los invito a eso. Gracias, profesor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Esperemos que en un futuro vengan mejores películas y verlo aquí. Y gracias a Radio UMA y al espacio en la Universidad Mundial por prestarnos este espacio, y a Naudi, que está atrás de cámaras hoy, no estaba Víctor presente. Y bueno, espero que dejen su like, su comentario. Le dejaré las redes del profesor por la descripción para que vean sus reseñas, sus críticas, y lo sigan más porque es un crítico diferente por la manera que expresa o sea, muestra fotos y frases y habla de la película, y es bastante interesante y es un punto de vista histórico que nunca está mal para nuestra lectura del día a día. Y bueno, quiero despedirme. Bye.